Estábamos acostumbrados a ver que la mayoría de los grandes empresarios eran personas con una edad avanzada. Ujú. Sin embargo, poco a poco se ha normalizado el hecho de ver cómo nuevos empresarios con nuevos ideales y mucho más jóvenes están teniendo un rol importante en la sociedad. Incluso desde la universidad ya forman tremendas empresas y hay quienes hasta dejan los estudios porque ya no les hace Claro. falta más nada. Bueno, precisamente para saber cómo ocurrió este cambio generacional en el gremio empresarial, tenemos hoy con nosotros a Luis Alberto García vía Zoom. Luis Alberto es expresidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios y para nosotros es un placer recibirte en Agenda Éxitos. Luis Alberto, te saludamos. Unai Amenábar y quien te habla, Albany Lozada, bienvenido. Bienvenido, Luis Alberto, ¿cómo estás? Gracias, Unai y Albany, por permitirme la oportunidad de dirigirme a sus oyentes. ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Ha cambiado la sociedad? ¿Han cambiado las oportunidades que tienen estos jóvenes? No sé, ¿se ha modificado la manera de hacer negocios que permite que gente más joven llegue a ser un gran empresario? No sé, ¿en dónde radica el cambio? Realmente, mira, es una mezcla de muchas cosas. Ok. Yo creo que en primer lugar es que cada vez la gente se atreve a soñar más grande. Ujú. Además, consigue más oportunidades a través de las redes sociales, que sin duda alguna juegan un papel muy relevante. Oye, hoy en día es mucho más fácil hacer una compra a otro lugar del mundo, incluso simplemente contactándolo a través de una red social o llegando o interesando a alguien a través de una red social que puede estar a 300.000 kilómetros Sí. de distancia de donde está ese emprendedor. Otra cosa que ha jugado un papel importante, sobre todo en los países latinoamericanos, es el panorama complicado económico desde el punto de vista de las personas que se emplean. Eh, bueno, y creo que además hay muchas otras cosas, como por ejemplo, bueno, el tema de la vocación, el tema de conseguir esa satisfacción personal, que sin duda alguna cuando uno hace algo para algo que es de uno, sin duda alguna es mucho más satisfactorio que cuando lo hace para algo que es de otro, en muchos de los casos. Pudiéramos Entonces, pensar también creo que que hay una tal vez mezcla de factores. como la actitud de ser más independiente, de no creer que hacer carrera en una empresa, sino bueno, que cada quien como que empieza con un proyecto propio desde mucho antes, pudiera ser también un factor que está allí, no sé, Mira, gravitando. absolutamente, y de hecho te lo dicen muchos de los emprendedores que nosotros hemos conocido en la Asociación de Jóvenes Empresarios, oye, es que a mí me gusta ser dueño de mi tiempo. Ujú. Sin duda alguna eso es un factor muy relevante. Bueno, que a veces no del todo es cierto, no es del todo cierto porque incluso en estos emprendimientos uno tiene que emplear y ya después en la empresa uno tiene que dedicar más tiempo del Sí. que uno cree, pero ese sin duda alguna pasa a ser también un argumento muy relevante. Otro, por ejemplo, bueno, hoy en día los emprendedores tienen que estudiar. Sí. Eh, y eso sin duda alguna también es muy apasionante y atrae a muchos emprendedores. Mm. Entender, comprender, analizar data, son cosas que hace muchos años atrás no se utilizaban. Y hoy en día eso también ha sido algo catchy, algo atrayente para esos jóvenes que quieren imbuirse en el mundo del emprendimiento. Mm. Ahora, uno ha visto, bueno, desde los tiempos de Steve Jobs, bueno, es un gran ejemplo, ¿no? Para definir en aquella época Absolutamente. o sea, un tipo joven con unas ideas increíbles, pero en estos tiempos, por ejemplo, Elon Musk sigue siéndolo, pues, Mark Zuckerberg y tantos otros. Obviamente, es... son empresarios con características muy diferentes. Antes uno veía que para poder formar una carrera empresarial importante y convertirse en multimillonarios y además con unas ideas sobresalientes, etcétera, se pasaba la vida entera. Entonces uno veía a aquellos señores ya de, bueno, no sé, 70, 80 años. Hoy en día la cosa es muy distinta, pero estos empresarios que te nombro pueden ser de alguna manera lo que quisieran muchos otros llegar a construir. Acá en Venezuela eso es posible en estos tiempos, Mira, Luis Alberto. Mira, no le Luis quepa Alberto, te voy a dejar que no, esa pregunta nos la contestes luego de la pausa. Llegó el momento, vale, como, genial. como en las Muchas novelas. gracias. Esto continuará. Después de la pausa, escuchamos la respuesta a ver si estas expectativas de empresarios muy jóvenes se dan también en nuestro país o es una cosa que uno ve que pasa en otros sitios y no aquí. Ya venimos con Ajá. mucho más de Agenda de Éxitos.
Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila. Años inició una historia de tradición venezolana, la del Central Madeirense. El supermercado que ha crecido con nosotros, ha superado retos y se ha adaptado a las nuevas generaciones. Por eso te invitamos a que hagas tu mercado de forma online o que visites las sucursales de Caracas, La Guaira y Los Altos Mirandinos. Síguelos en su cuenta de Instagram, @cmadeirense. Central Madeirense. Viva mejor, por menos. Central Madeirense. Bueno, y pongan atención porque los que dicen es más triste andar a pie aún no han solicitado un crédito automotriz Banplus y por eso les hablo de este crédito. Elige un vehículo nuevecito de las marcas reconocidas que tenemos para ti y llévatelo directamente desde nuestros concesionarios aliados con plazo de 36 meses y hasta 70% de financiamiento. Consulta en banplus.com y conoce más detalles del crédito automotriz Banplus, porque en Banplus hacemos país de la mano contigo. Agenda Éxitos. Simplifica el tiempo. Con Albany Lozada y Unaya Melaba. Circuito Éxitos.
12:54 de la tarde. Seguimos conversando hoy en Agenda de Éxitos con Luis Alberto García, ex presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios, a propósito de, bueno, los nuevos empresarios en el mundo. Y de Albany, sobre todo que son jóvenes, que es lo que nos llama más la atención. Gente que o está en sus 20 o está en sus 30 y ya gente que tiene grandes empresas, son multimillonarios y le están de alguna manera incluso generando tendencia y marcando pauta en la manera de llevar las empresas a nivel mundial. Pero Albany dejaba una pregunta al aire que tiene que ver con la realidad venezolana. Luis Alberto, ¿ves viable que este tipo de casos ocurran en países como el nuestro o son, digamos, realidades que uno pues las tiene que ver de lejos? Y sin decir nombres, bueno, de repente pues ya existen acá jóvenes empresarios que podrían de alguna manera, no sé, compararse con estos nombres, mira, como Elon y Musk. de hecho nos enorgullece mucho decirlo, pero en la Asociación de Jóvenes Empresarios, un grupo de jóvenes cuando se decidió rescatar hace ya casi 10 años o 12 años, parte de esa junta directiva que decidió rescatar a la asociación, hoy en día tiene empresas exitosas en Venezuela, básicamente dirigidas al sector tecnológico, entre ellos de movilidad y de venezolanos, empresas absolutamente exitosas también en materia de infraestructura tecnológica, con lo cual, mira, la respuesta es que sí, en Venezuela es muy posible tener emprendimientos y luego empresas o que se conviertan en empresas exitosas. Lo importante siempre es, bueno, obviamente saber tomar las decisiones correctas en el momento correcto, ¿no? Y saber moldearse a la realidad cambiante que suele ocurrir en un país como el nuestro. Claro. Ahora, uno se pregunta, porque todos los casos que hemos venido hablando, Elon Musk, Mark Zuckerberg, estas empresas que me estás diciendo, en Venezuela son empresas como vinculadas al área de la tecnología. Pero otro tipo de empresas también se ven casos de ese tipo, no sé, una empresa de construcción, una empresa de alimentos, una empresa de, yo qué sé, de minera, de salud, etcétera. Tienen también las mismas posibilidades por la misma dinámica de la empresa. Las cosas que están ocurriendo, sobre todo en materia agrícola, y de jóvenes cada vez más inclinándose al tema agro en Venezuela, es impresionante. Sobre todo porque son personas, muchas de ellas incluso en negocios familiares, que han decidido tomar las riendas del negocio, que al final yo también eso lo considero una forma de emprender y meter nuevas ideas, traer ideas disruptivas, meter tecnología, automatizar procesos, y eso ha llevado a un incremento de productividad de esas empresas, que no en todos los casos son existentes, otras que se han ido creando, que es impresionante. Y así está ocurriendo, por cierto, en otras áreas, en el área inmobiliaria, está ocurriendo también donde se está viendo la presencia de jóvenes que están entrando con mucho empuje. Por lo cual, mira, realmente no hay nada, digamos, no hay sectores, si bien como bien decían, uno de los más influyentes es el tecnológico, también estamos viendo repuntes de jóvenes que están transitando otros sectores distintos como el tema agro y como el tema inmobiliario. De alguna manera esto rompe el mito de que, bueno, es que la juventud ahora no tiene oportunidades. Como que no. Como mira, que la cosa va más hacia las ganas, hacia el esfuerzo, hacia la pasión en un proyecto. La creatividad. Mira, claro. Es que en todos los momentos donde existe una dificultad, existe una oportunidad. Sí. Y hay una estadística impresionante que salió hace poco tiempo en Forbes, donde hablaban de que más o menos el 30% de los emprendedores exitosos que habían tenido experiencias de éxito habían iniciado su emprendimiento luego un fracaso o luego un despido de un trabajo. Es un poco para responderle y denotar que efectivamente detrás de cada dificultad siempre existe una oportunidad. Y lo importante es, como decía Unai, bueno, tener las ganas de echar para adelante y saberla distinguir y capturar. Sí, muchas veces lo que uno considera un mal momento, un mal rato, o una dificultad, pasa un tiempo y tú dices, menos mal que me botaron de ese trabajo, o menos mal que me fui. Exacto. Porque gracias a eso salí de la zona de confort y se me abrió el mundo con 20,000 oportunidades de hacer cosas, ¿no? Te entregan un pasaporte hacia el éxito, pero rapidito.
Hay que tenerle miedo a los Sí. malos ratos. Sí. Oye, Luis Alberto, un millón de Es así. gracias por habernos dado estos minutos, haber compartido con nosotros. Otra oportunidad hablaremos, porque se me quedó cuando estaba hablando de las empresas nuevas y los que vienen como de herederos, de empresas ya consolidadas. ¿Qué será más fácil, emprender un proyecto nuevo de uno o ser el heredero de una empresa que ya viene con una tradición, con unos nombres, con unos abuelos, con unos tíos que están allí pesando? ¿Qué será más fácil para ese joven emprendedor? Pero bueno, eso lo trataremos en otra oportunidad. Así Gracias, es. Luis Alberto. Mil gracias por la oportunidad. Un gran abrazo a todos. Seguro, estaba pensando en la serie Igualmente. Succession y oye, cargar con ese No, y a veces, legado claro. es un peso que a veces Y a no es veces los fácil de llevar. herederos echan a perder completico el trabajo de sus No, bueno, o 200 les años del cuesta más abuelito. porque no es solamente o de- llevar adelante la empresa, sino quitarte un montón de pesos Sí, y de claro. maneras de hacer que se hacían antes y Ujú. bueno, y que no es fácil de modificar. Así es. Llegamos Vámonos. al final de Agenda de Éxitos el día de hoy y hoy lo hacemos despidiéndonos con otro gran musical.